Hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente podemos tener este culto en este domingo 14 de marzo de 2021 y estamos ya en este cuarto domingo de Cuaresma, y en la lectura del Evangelio para este domingo, Jesús predice su muerte y de esta manera se abren las puertas de la salvación. Mirar hacia arriba significa ver la gracia redentora en Jesucristo que trae sanidad al mundo. Mirar hacia arriba significa salir de nosotros mismos y permitir que Dios tome el centro de nuestro ser para ser renovados. Mirar hacia arriba es prestar atención nuevamente al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Recibamos la sanidad para nuestras vidas, que muchas veces han sido mordidas por el temor y la angustia, vidas envenenadas por la desesperanza y el dolor. Vamos a iniciar nuestro culto en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este domingo nos estará dirigiendo nuestro hermano Ismael en este culto. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de hacer culto hacia Él. Mis hermanos, les invitamos a que cada quien en nuestros hogares tengamos un momento de oración personal mientras escuchamos un preludio. Oremos. Amén. Mis hermanos, tengamos ahora la lectura de preparación, la cual haremos de forma alternada y también tendremos respuestas cantadas. Leamos, mis hermanos. Muy a menudo y con demasiada facilidad, nuestros ojos se dirigen hacia el sufrimiento y el dolor que nos rodea, hacia las heridas que nos causan los demás y las heridas que nos infligimos a nosotros mismos. Necesitamos que nuestros ojos miren hacia arriba, a Dios, para que nuestros corazones se llenen de fe, esperanza y amor. Cuando estés cansado y abatido, mira a Cristo, si te sientes débil, confundido, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Necesitamos que nuestros ojos se eleven a Dios, a los signos de su vida entre nosotros, al toque de su sanidad en nuestras almas, a la cruz que arroja sus destellos liberadores sobre todos los asuntos humanos. Necesitamos que nuestros ojos miren hacia arriba, a Dios,
para que nuestros corazones se llenen de fe, esperanza y amor. Amén. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Amén. Tengamos ahora, mis hermanos, la oración de invocación dirigida por nuestro pastor. Juntos, hermanos, vamos a hacer esta oración que ustedes pueden ver en su pantalla. Padre Celestial, cuando sentimos que hemos perdido el rumbo, ayúdanos a recordar tu presencia en nuestros viajes por el desierto. Dios libertador, tu gran amor y tus maravillosas obras nos han librado de problemas conocidos y desconocidos, porque tu amor es inmenso. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar la gran obra que Cristo realizó por nosotros. Ayúdanos a proclamar con alegría: por gracia hemos sido salvados. Señor Jesús, levantado en la cruz como la serpiente en el desierto, alza nuestros ojos para verte como el Señor y Salvador, amando al mundo entero. Amén. Con júbilo cantemos este hermoso himno, Gloria a ti, Jesús divino, número 126 de nuestros himnarios, y también lo tendremos en nuestras pantallas. Seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya,
hermanos, tengamos ahora la lectura del llamado a la adoración y hagámoslo de forma alternada. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Nos reunimos para recordar la grandiosa evidencia del amor de Dios. ¿Quién hubiera imaginado la altura y la profundidad del amor de Dios manifestado en una cruz? Ciertamente no a nosotros, ya que muchas veces estamos perdidos en medio de distracciones y los afanes del mundo. Reunámonos de nuevo en torno a la cruz de Cristo. Recordemos el precio pagado para nuestra salvación y vivamos de manera que nuestra vida indique que valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias sean dadas a Dios, que abrió las puertas del cielo para que podamos tener la fe, la esperanza y el amor. Amén. Amén. Ha llegado el momento de la alabanza a nuestro Señor con los himnos junto a la cruz y la cruz del Calvario. Cantemos, mis hermanos, con júbilo y con gozo a nuestro Señor. Junto a la cruz donde Jesús murió, junto a la cruz donde salud pedí, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, tú pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Amén, así sea su nombre, gloria. Continuamos, hermanos, con el siguiente himno que ya mi hermano Ismael ha indicado, número 163. En el Gólgota vi levantarse una cruz, expresión de vergüenza y dolor. Y esa cruz
la vergüenza también de esa cruz llevaré, con el gozo y la paz del Señor, porque nunca en la sombra jamás viviré, que esa cruz me dará su esplendor. Tosca y ruda yo quiero esa cruz, y a su pies mis laureles llevar. Mientras puedo en mansiones de luz, por corona de gloria cambiar. Amén. Ha llegado la hora, mis hermanos, de elevar oración a nuestro Dios para pedir por todas aquellas aflicciones que tengamos, alguna petición que cada quien tenga de manera personal, de manera familiar. Que nos unamos todos en esta oración, mis hermanos, que llegue hacia nuestro Dios. Y esta oración estará dirigida por nuestra hermana Reina Pérez Campos. Oremos. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en el Salmo 84:5: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Padre nuestro, gracias porque ciertamente, habiendo atravesado el valle de lágrimas, bien sea por enfermedad, por la separación de seres amados, por haber sido llamados a tu presencia o por alguna otra razón, tú has sido nuestra fuerza y ese valle de lágrimas ha sido cambiado en fuente cuando por la lluvia de tu gracia, misericordia y amor nos has dado fortaleza, consuelo y esperanza para salir adelante. En esta mañana queremos seguir poniendo en tus manos a nuestros hermanos Angélica Molina, Santiago Tobar, Marichuy Matamoros, Jessica García Martínez, Julieta y Arturo Dinorín, María Elena Becerril y Félix Valderas. Tú conoces su estado de salud. Si su necesidad es física, pon tu mano de sanidad en esa parte de su cuerpo que se duele. Sigue obrando a través del tratamiento que estén recibiendo. Si es emocional, toma el control de sus emociones. Tú eres el médico de médicos. Si es espiritual, fortalece su fe en ti a través de esa relación personal contigo día a día. Si es económica, conforme a tus riquezas en gloria, suple sus necesidades, que no les falte el sustento de cada día. Padre, por motivo de esta pandemia, hermanos y otras personas han sido contagiados de COVID y están hospitalizados. Señor, te rogamos que en tu gran misericordia les permita salir adelante de esta enfermedad. Rogamos por los hermanos Luisa Guarneros Palma, Elías Guarneros Méndez, Prima Galindo, las tías de nuestra hermana Marisa, Conchita y Lucha, y por todas las personas que estén atravesando esta situación. Padre, también te rogamos por las familias Trejo Ordóñez, Muñoz Guarneros, Jiménez Guarneros, Dávila Bendaño, Nava Pérez, familia González y por nuestra hermana Norma García. Sigue consolándoles y fortaleciéndoles en la esperanza de la vida eterna, que un día volveremos a ver a nuestros seres queridos nuevamente. Padre, una oración constante también ha sido por Daniela Muñoz y su familia. No hay duda de que has escuchado nuestro ruego y que estás obrando en esta situación para que sus padres puedan saber de ella. Seguimos poniendo esto en tus manos. Señor, te damos gracias porque la vacuna contra el COVID ya está siendo aplicada a los adultos mayores. Te rogamos dirijas a las autoridades correspondientes para que se pueda tener la cantidad suficiente y sea aplicada también a todas las personas.
Por las familias que integran esta iglesia del Buen Pastor, te rogamos, Padre, que nos sigas librando de todo contagio de este virus, que no nos falte el sustento material, pero sobre todo, que no desaprovechemos el sustento espiritual que nos brindas cada día a través de tu palabra, la oración, estudios bíblicos y el estar unidos como iglesia a través de estos medios que has puesto a nuestra disposición. Por los médicos, enfermeras y todo el personal que está laborando en los hospitales en la atención de enfermos por COVID, te rogamos que los guardes en el hueco de tu mano, de tal manera que no se contagien y puedan seguir dando sus servicios. Todas estas peticiones las hacemos no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias, mis hermanos, por la vida de la hermana Reina Pérez Campos. Que Dios la siga bendiciendo. Mis hermanos, ahora leeremos la palabra de nuestro Dios en esta proclamación de la palabra. La primera lectura la encontramos en el libro de los Números, en su capítulo 21, y daremos lectura a los versículos 4 al 9, de forma alternada. Números 21, 4 al 9. La palabra de nuestro Señor dice así en este capítulo: la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Unidos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vayamos, mis hermanos, ahora al Evangelio según San Juan, y leeremos en el capítulo 3 los versículos 14 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21, y lo leeremos en forma alternada. La palabra de nuestro Señor dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Unidos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a tener esta lectura de la oración de iluminación y lo haremos en forma unida. Humildemente, oh Dios, venimos buscando la manifestación de tu amor
aunque a veces pasamos nuestros días indiferentes a las señales de tu presencia. Que este día sea diferente. El dolor de Cristo no lo podemos ignorar más, porque con nuestros pecados seguimos afligiendo tu corazón, buen Dios. Apártanos ahora del dominio del mal y de la muerte, y haznos pueblo sirviente del Cristo exaltado, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que esta oración la llevemos en el corazón todo el tiempo, sabiendo que nuestro Dios nos escucha, y siempre exaltemos el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. Mis hermanos, ha llegado el momento de preparar nuestros corazones para escuchar este sermón que lleva como título Mira hacia arriba y vive. Este sermón será presentado por nuestro pastor, presbítero Gerardo González Soriano. Bien, hermanos, como ya escucharon, el título de este sermón es Mira hacia arriba y vive. Ya hemos hecho esta oración por iluminación, así es que, hermanos, dispongámonos para meditar en esta hora en la palabra de nuestro Dios. Y, hermanos, muy a menudo, como lo hemos leído en este culto en algún momento, con demasiada facilidad nuestros ojos se fijan hacia el sufrimiento y el dolor que nos rodea constantemente. Regularmente, hermanos, y ustedes me desmentirán si no es así, regularmente nuestra atención la ponemos en las heridas que sufrimos por las diferentes situaciones que llegan a nuestra vida. O muchas veces pues ponemos atención también en las diferentes heridas que nosotros mismos nos infligimos. Y pues, hermanos, nos damos cuenta de que pues esto no nos lleva a solucionar las cosas. Y muchas veces pues nos pasa como este pueblo de Israel que se encontró perdido, sin rumbo, y no aprendía, no resolvía sus situaciones. Así es que, por lo cual, hermanos, nosotros necesitamos alzar nuestros ojos hacia Dios. Y recordemos que nuestro Padre Celestial nos está acompañando en todo momento, en nuestros viajes, que muchas veces tenemos que pasar por desiertos. Esos desiertos que enfrentamos cuando viene la enfermedad, cuando vienen las necesidades, cuando vienen las aflicciones. Y, hermanos, necesitamos que nuestros ojos se eleven hacia Dios y de esta manera darnos cuenta, ver esos signos de vida que hay entre nosotros, que Dios manifiesta entre nosotros. Y por lo cual también, hermanos, necesitamos elevar nuestros ojos a Él y ver que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo hay destellos iluminadores que nos muestran la libertad, que nos hablan de esa libertad que trae nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que se encuentran en medio del dolor y de la muerte. Por eso, hermanos, el tema en este culto y en esta hora, este sermón, nos llama a mirar hacia arriba. Y cuando mencionamos mirar hacia arriba, significa ver la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo que trae la sanidad al mundo. Mirar hacia arriba significa salir de nosotros mismos y permitir que Dios tome el centro de nuestro ser para de esta manera ser renovados. Y, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, pues somos invitados a mirar
y confiar en la misericordia de nuestro Dios. Y así estar en mayor comunión con Él, reconciliados con Él. Al igual que el pueblo de Israel durante el desierto, se nos presenta muchas veces en nuestro camino para que de esta manera regresemos a esa alianza con Dios y nuevamente reedifiquemos esos valores que hemos perdido. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo que tenemos que reedificar en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe cuáles son los pecados de los cuales tenemos que convertirnos, cuáles son esos valores que tenemos que recuperar. Así es que, hermanos, necesitamos que nuestros ojos miren hacia arriba, hacia Dios, para que nuestros corazones se llenen de esperanza. Así es que prestemos atención nuevamente al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo y así recibamos esa sanidad para nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, estamos heridos de temor, hemos sido mordidos por esa angustia, por ese temor. Muchas veces nuestras vidas han sido envenenadas por la desesperanza y el dolor. Así es que, hermanos, en esta hora que Dios nos ayude para que miremos hacia arriba, miremos a Él y veamos de su gracia. En primer lugar, hermanos, en esta hora comparto que la gracia de Dios no tiene sentido si está separado del pecado. El texto que hemos leído en el Evangelio de Juan en este domingo, pues regularmente fijamos más nuestra atención en el versículo 16. Recuerdan ustedes que dice ese versículo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Y es donde más nos fijamos. Y muchas veces no ponemos atención en lo que está antes o en lo que está después. Y bueno, la razón es sencilla. Queremos escuchar sobre el gran amor de Dios, sobre su salvación. Y este versículo 16 es un versículo que nos da esa seguridad de su amor y nos deleitamos en ese mensaje de amor de nuestra salvación. Sin embargo, el versículo 16 está entrelazado también con los versículos 14 y 15, donde se presenta esta historia en el Antiguo Testamento, donde se resalta el pecado del pueblo y sus consecuencias. Asimismo, también este versículo 16 está entrelazado con los versículos 17 al 21 que hablan sobre el juicio y la condenación. Y tal vez esto pues ya no nos resulta tan atractivo este versículo 16. Si es que, hermanos, al acercarnos a este texto, este pasaje del Evangelio, pues no solamente debemos enfocarnos en la gracia de nuestro Dios, sino también en lo que significa el pecado, en lo que representa el pecado y el juicio. Y es que, hermanos, si no nos damos cuenta del pecado y del juicio, tampoco vamos a ser conscientes de esta necesidad de la gracia de nuestro Dios. Alejados de Dios, hermanos, hace que nosotros no nos sintamos satisfechos. Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto. Llevaba en este desierto, pues que sin duda era bastante incómodo. Y dice ahí en el libro de Números, lo que hemos ya leído en el versículo 4, capítulo 21, versículo 4, que la gente empezó a desanimarse. Y esto, hermanos, pues es algo que también nos pasa a nosotros cuando estamos rodeados de dificultades, de problemas. Nos pasa como ese pueblo también, empezamos a desanimarnos. Y bueno, hermanos, el problema para este pueblo es que estaban caminando, pero no estaban sintiendo esa cercanía de Dios. No se sentían seguros porque no sentían esa cercanía de Dios. Y de tal manera empezaron a quejarse. Dice ahí que empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés. Anteriormente solo se quejaban contra Moisés, pero ahora ya también se quejaban contra Dios. Y dice que pues ellos preguntaban: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y fíjense lo que dicen: pues no hay pan ni agua
y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, de este pan tan liviano, ahí en el versículo 5. Y hermanos, Dios constantemente había mostrado su provisión. Dios les había dado, les había provisto de una columna de nube para que les hiciera la sombra durante el día, no se fueran a encalorizar, como diríamos, ¿verdad? Y también dice que por la noche los guiaba con una columna de fuego para que pudieran ver. Así es que también Dios les proveyó de agua abundante, que recuerdan ustedes, fue sacada de esa roca. También les proveyó el alimento, el maná. Sin embargo, a pesar de todas estas grandes demostraciones del poder de Dios, este pueblo no tenía confianza en Dios y se sentía insatisfecho. Y hermanos, la realidad es que cuando nosotros nos sentimos alejados de Dios, estamos alejados de Dios, no nos vamos a sentir satisfechos con nada. Y hermanos, la verdad es que no había razones para que este pueblo se quejara por la falta de alimento, ya que Dios les había estado proveyendo día a día el alimento. Con esto de lo que ya hemos mencionado, este maná, que así le llamaron, este alimento. Y dice también ahí el versículo 5 que ellos sentían su alma fastidio por ese pan tan liviano, ¿sí? Hay algunos rabinos que decían que este alimento del maná era un alimento que podía tomar el sabor de la comida que la persona deseara, ¿sí? Así es que esta gente llamaba a este pan como un pan tan liviano y estaban fastidiados de ese pan, ¿sí? Siempre manada, decían, ¿no? ¿Por qué siempre el mismo alimento? Y hermanos, ¿cómo podemos entender el que este pueblo, a pesar de tener un alimento sobrenatural, pues no se sintiera satisfecho? Tal parece que este pueblo era muy exigente en la comida, ¿sí? Tenía un alimento, como decía, un alimento sobrenatural, pero a pesar de eso no estaban satisfechos. Y podríamos decir, hermanos, que básicamente el problema es que ellos no soportaban depender de la provisión de Dios para cada día. Y hermanos, nos sucede que como individuos buscamos proveernos de lo suficiente y de esta manera sentirnos seguros de nuestra subsistencia. Y esto nos hace que dejemos de lado nuestra confianza en Dios. Queremos nosotros proveernos, nosotros crear esa seguridad. Y hermanos, este es el problema, esta es la situación de nuestro pecado. No significa, hermanos, que lo malo sea proveernos. Es algo muy adecuado que nosotros, busquemos el proveernos. Sin embargo, el problema está cuando creemos que eso nos va a garantizar la vida, nos va a dar la seguridad. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Jesús relataba sobre un hombre que dice que llenó sus graneros y le dijo a su alma: reposa tranquilamente? Sin embargo, de acuerdo a esto que relataba Jesús, al final todo esto a ese hombre no le sirvió de nada. Así es que, hermanos, debemos de confiar en Dios. Y esto era lo que fallaba, esto era lo que no hacía este pueblo. Dejaba de confiar en Dios. Y hermanos, nuestra alma solo puede descansar en la provisión de Dios. Y de esta manera, hermanos, nos vamos a sentir satisfechos con lo poco o mucho que tengamos. A veces, hermanos, el problema no radica en lo poco o mucho que tenemos, sino en que no disfrutamos lo que sí tenemos. A veces pasamos
afligidos por lo que no tenemos y no estamos disfrutando lo que sí tenemos. Y hermanos, también otra de las cosas que nos menciona este pasaje es que debemos reconocer que nuestro pecado, más bien debemos reconocer nuestro pecado para poder ser salvos. Volviendo a este pasaje del libro de Números, en este versículo 6 se menciona que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y bueno, hermanos, existe aquí un dilema por varios estudiosos de las Sagradas Escrituras que pues mencionan que Dios envió estas serpientes, pero no se menciona que fueran parte de un castigo. El narrador aquí en este pasaje no menciona que se trata de un castigo. Sí habla de que Dios envía esas serpientes, pero no refiere nada sobre si se trata de un castigo. Tal vez debemos pensar, por ejemplo, muchos de los salmos que no nos hablan de cómo se queja la persona, pero Dios acepta esas quejas. Así es que bueno, pero lo que sí está claro en este pasaje es que el pueblo después viene a Moisés y reconoce que ha pecado, que ha estado hablando, murmurando en contra de Dios, y entonces le ruegan a Moisés que interceda para que Dios elimine de en medio del pueblo esas serpientes. Hermanos, las serpientes regularmente tienen connotaciones negativas, tanto en la Biblia y así también las personas las consideran de manera negativa, pues sus mordeduras, bueno, ya no sé si son mordeduras o picaduras, pueden ser pues fatales. Y en la Biblia, hermanos, ustedes recordarán, se habla que la serpiente, la primera mención sobre las serpientes, pues es ahí en Génesis, ¿verdad? Y se habla de este engaño que hace con Eva y con Adán y que pues trajo graves situaciones hacia la humanidad. Recordarán también, por ejemplo, que Juan el Bautista refiere a las serpientes cuando se enfrentaba con los fariseos y les dice que eran nido de serpientes, ¿sí? De esta manera estaba desacreditando su accionar. Sin embargo, en el texto de Números, encontramos que la serpiente, esta serpiente de bronce, estaba asociada con la sanidad. Algunos han señalado este paralelismo entre la serpiente de bronce de Moisés y este símbolo mitológico de este dios griego, Asclepio, el cual ahora se utiliza en la profesión médica. Ustedes los pueden ver en los hospitales, en las ambulancias. Y si bien tiene cierto parecido, sin embargo, su significado es diferente. En la Biblia, básicamente, la serpiente pues representa la maldad. Y aquí, hermanos, es interesante porque en este pasaje del libro de Números se menciona que las serpientes fueron enviadas por Dios, ¿sí? Fueron enviadas por Dios. Y esto es algo que causa cierta controversia, ciertas dudas, porque también nos lleva al planteamiento sobre el origen del mal. Las preguntas serían: ¿acaso Dios creó algo que puede dañar la vida? ¿Dios creó a estas serpientes para dañar la vida? Indudablemente que no, hermanos, ¿sí? Las preguntas también son que si Dios ha creado las enfermedades para que de esta manera sea dañada la vida, como ahora lo estamos viendo. Y hermanos, este tema es muy amplio y difícilmente lo podríamos agotar en este tiempo. Pero lo que sí podemos decir es que Dios creó todo y todo lo creó perfecto. Dice Génesis,
y vio Dios que era bueno. Y aunque a veces hay cosas que nos parecen inadecuadas, pensaría alguien, una serpiente, ¿para qué? Si lo que va a hacer es dañar, va a morder o va a picar y va a causar muerte. Sin embargo, aunque nos parezca inadecuado, todo Dios lo ha creado y todo tiene un sentido en la perfecta creación de Dios. Todo está ordenado en la creación de Dios. Así es que, hermanos, todo esto tengamos muy presente. Dios lo ha hecho de manera correcta. Así es que, hermanos, regresando nuevamente a este pasaje del libro de Números, pues lo que esperaban, esta liberación que esperaban esta gente, pues no sucedió así como ellos lo esperaban. Recuerden que la petición era que Dios quitara esas serpientes, pero Dios no quitó esas serpientes, ¿sí? Dios no actuó conforme a lo que ellos estaban pidiendo. Y esto, hermanos, es algo que muchas veces pues también nosotros nos llega a pasar lo mismo. Dios no hace las cosas como nosotros se lo estamos pidiendo y tenemos que confiar en Él. El pueblo quería que estas serpientes desaparecieran. Sin embargo, Dios les ofrece otra solución. Dios no iba a intervenir para eliminar esto que provocaba la desgracia, que provocaba la muerte de muchas personas. Y hermanos, aquí nos lleva a esta reflexión. Dios no hace un mundo ideal en el que ya no va a haber problemas, en el que ya no va a haber sufrimientos. Más bien, Él nos ayuda a encontrar en medio de ese mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor, nos ayuda, nos guía para encontrar en medio de todo eso lo que nos ayude a salir adelante, a no morir, a persistir, a luchar, a enfrentar todo eso. Aquí también nos lleva también a este punto. La cruz de nuestro Señor Jesucristo no pudo ser librado Jesús de esta cruz. Dios no lo libró de esta cruz. Y aquí podemos ver eso también, hermanos, esto que estamos mencionando. Así es que Dios es perfecto y hace las cosas de tal manera que seamos ayudados, que crezcamos en nuestra vida. Algo que algunos comentaristas dicen sobre esto es que este pueblo de Israel había querido, pues, como se dice, controlar a Dios. Habían olvidado que Dios es un Dios vivo y que no está sujeto a lo que determinen las personas, los seres humanos. Esto es un peligro que siempre como seres humanos enfrentamos. Por eso muchos en aquel entonces pues hicieron una imagen de Dios. De esta manera querer controlar a Dios. Y esto era lo que el pueblo también quería hacer. Se había olvidado de que este Dios, de su Dios, era alguien que no debían de, como dicen algunos, querer domesticar, querer dominar, sino era un Dios al cual solamente tenían que estar al servicio de Él. Hoy, hermanos, escuchamos frases como declara o reclama para ti. Como si nosotros pudiéramos controlar a Dios, como si nosotros le pudiéramos ordenar a Dios que Él cumpla sus promesas, que Él haga lo que nosotros queremos. Muchas veces, perdón, hermanos, muchas veces nuestras oraciones son así. Le pedimos las cosas y queremos que Él haga así como nosotros queremos. Y recordemos, hermanos, que Dios es el que tiene el manejo de los tiempos y de las cosas.
y que Él decide conforme a su misericordia y de manera perfecta para nuestra vida. No podemos, hermanos, imponer a Dios lo que Él debe hacer. Recordemos que Jesús dijo: hágase conforme a tu voluntad. Ahora bien, hermanos, cuando Moisés dice que oró a Dios, Dios le dice entonces que levantara una serpiente y que pues de esta manera el Señor gentilmente estaba prometiendo que todos aquellos que habían sido heridos por esa serpiente, por las serpientes, no iban a morir. Y hermanos, cuántas cosas hay que están a nuestro alrededor que son como esas serpientes. ¿Qué representarían las serpientes para ti en esta hora? Y hermanos, también en esta imagen, con esta imagen se tenía la intención de enseñar la maldad de este pueblo, la maldad del ser humano. Cuando hablamos de que se pide que esta gente mire la serpiente, esto significaba el ser muy conscientes de su maldad, de su pecado. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él murió por la maldad del género humano. Estas personas, como lo dice el Evangelio de Juan, lo que hemos leído también, que prefirieron las tinieblas antes que la luz. Prefirieron vivir en la oscuridad antes que ser revelados en esa luz de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, no murió porque Dios así lo dispuso, sino sí Jesús se entregó, más bien Dios entregó a su Hijo. Pero el que haya muerto fue porque el hombre, el ser humano, sobre todo en aquel contexto, fueron los líderes religiosos, los poderosos, que por sus ambiciones dieron muerte a Jesús. Cuando Juan habla de que aquellos que no aceptan la luz ya son condenados, es en ese sentido, hermanos, que han preferido ocultar sus pecados. Si es que, hermanos, la santidad, y sobre todo nosotros que hablamos de la vida en santidad, no lo vamos a lograr negando la humanidad o buscando trascender de esa humanidad. Es decir, trascender quiere decir salir de esta humanidad, sino que tenemos que aceptar esta humanidad. Y no significa que vamos a conformarnos y a quedarnos así, sino ver esta condición humana y ver también que Dios se manifiesta en medio de esta condición. La serpiente de bronce era ese recordatorio de que tenemos impulsos malvados, que tenemos muchos males y que todo eso muchas veces no nos permite desarrollarnos. Y tener presente que cuando Jesús fue clavado en la cruz, Él también clavó todos esos males en esa cruz, para que ahora nosotros podamos ya no ser gobernados por esos males, sino ser guiados en la gracia de nuestro Dios. A través de esa cruz de Jesucristo, ahora se nos dice que nuestro mal se le ha puesto un límite. Esta humanidad que ha sido corrompida, que ha sido depravada, ahora está limitada por Jesucristo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si es que, hermanos, ver a Jesús levantado nos da vida eterna.
Recuerden, hermanos, que al pueblo de Israel se le dice que vean esa serpiente de bronce y entonces iban a ser librados de la muerte física. Sin embargo, cuando hablamos de Jesús levantado en la cruz, no solo hablamos de ser librados de la muerte física, sino tener vida eterna y ser librados de la muerte eterna. Esa serpiente de bronce, pues no tenía un poder en sí mismo. Recordemos, hermanos, que también más adelante dentro de la historia del pueblo de Israel, esa serpiente de bronce que tenía el pueblo de Israel, pues terminó siendo derribada, ¿sí? Y aquí, hermanos, se nos habla entonces también de que el poder tener vida eterna es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos a quienes la serpiente les mordía, pues Dios los sanaba por algún tiempo, ¿sí? Y con Jesús somos sanados completamente. Y así que alguien más tuvo que colgar de otro tipo de poste para que la gente viviera para siempre. Cuando la gente vio la serpiente, pudieron con eso que los dañaba y pudieron sanar. Así también, hermanos, en nuestra vida. Y hermanos, se dice que lo que te daña también te puede sanar. Y esto, hermanos, por eso se nos llama a ver ese mal que hay en nosotros. Y sin duda, hermanos, esto pues fue algo que causó confusión en las personas y sobre todo con los discípulos, que pudieron haber pensado qué de bueno trae que Jesús muera en la cruz. Recuerden que los primeros cristianos eran cuestionados y se les decían que cómo puede ser. Para los judíos decían esto es tropezadero, la muerte de Jesús en la cruz, y para los griegos hablaban de que simplemente esto era una locura. Era muy difícil entonces, por ejemplo, para esas gentes ver a esa serpiente, si era la serpiente la que les había mordido. ¿Cómo podría ahora ayudarles eso? Y hermanos, los discípulos que, guiados por el Espíritu Santo, comprendieron que su pecado era sanado, su pecado era clavado en esa cruz, y entonces se aferraron a ese poder redentor en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios, por su gracia, envió esa sanidad, esa ayuda a través de una serpiente. Pero hermanos, no solo que ha quedado allí, sino ahora Dios ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo ha hecho para que ahora no solo tengamos una vida temporal, sino tengamos la vida eterna. Esta serpiente de bronce solamente fue de bronce, hermanos, valga la expresión, pero Jesucristo fue alguien que se hizo carne, se encarnó, fue Dios encarnado. El Evangelio de Juan, haciendo esta analogía, explica a sus oyentes del gran amor redentor. Dice
este versículo 16, que lo conocemos muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan nos dice que no solo hay que mirar la cruz, como lo hicieron aquellos en el Antiguo Testamento. Insiste en que tenemos que creer, porque dice todo aquel que crea en Él, ¿sí? Que en Él tenemos salvación de nuestros pecados, entonces tendremos esa vida eterna. Y hermanos, lo importante sobre la vida eterna no es la cantidad de vida, sino la calidad de vida que tenemos. Este es el sentido principal de esta vida eterna que Dios nos ofrece. En el Evangelio de Juan se repite 15 veces este término vida eterna. Y pues hermanos, no solo se trata de una vida sin fin. Regularmente cuando hablamos de vida eterna pensamos en una vida que no tiene fin. Y sí es así, ahí lo menciona el capítulo 6, versículo 58. Pero no significa totalmente eso, no es el todo. También se refiere a la calidad de vida que se tiene delante de la presencia de Dios. La vida eterna es eso, hermanos. Vivir delante de la presencia de nuestro Dios. Jesús definía la vida eterna, como lo dice ahí en el capítulo 17, versículo 3 de Juan. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Hermanos, para concluir, necesitamos ver en la cruz todos esos destellos iluminadores y liberadores que trae nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ver en Jesús quien trae esa sanidad que estamos enfrentando como personas en medio del dolor y la muerte. Como lo mencionamos al principio, necesitamos mirar hacia arriba. Y esto significa ver la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Mirar hacia arriba, hermanos, significa salir de nosotros mismos y dejar nuestra vida totalmente en las manos de nuestro Dios y de esta manera ser renovados cada día. Hermanos, vamos a hacer esta oración de gratitud de manera alternada. Ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Jesús ha llevado en la cruz el mal de nuestro corazón. Él ha cargado nuestra maldad. A causa de nuestras transgresiones fue herido. Debido a nuestro odio, prejuicio, inmoralidad, codicia, mentira, intolerancia y blasfemia, Él fue herido. Dios puso todo nuestro pecado sobre Él, toda nuestra iniquidad, castigo y culpa. La parte más enferma de nosotros fue puesta en su increíble belleza. En cada golpe de látigo, en cada grito de angustia, en cada herida, Él estaba sanando mi alma pecadora. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Demos gracias a Dios porque por su bondad ahora nosotros tenemos salvación. Hemos alcanzado esa salvación. Vamos a cantar este himno de paz inundada mi senda. Lo dirige nuestro hermano Antonio. De paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción, mi
Comparto estas palabras para tener esa seguridad en la gracia de nuestro Dios. Mira hacia arriba. Dios ha dado a su Hijo para que tengamos salvación. Ahora recibe la nueva vida en Jesús y vive con firmeza y alegría. Siente cada día el maravilloso poder y el amor de Dios en tu corazón y cree que Dios está siempre contigo. Amén. Presentemos, mis hermanos, ahora nuestras ofrendas y diezmos a nuestro Dios. Digamos todos este texto de 2 Corintios 9:7 que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Cantemos el interludio, bendice nuestra ofrenda. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud.
Leamos unidos la consagración. Dios bondadoso, nuestras vidas están rodeadas de cosas que nos roban la vida, nos castigan y nos destruyen. Los diezmos y las ofrendas que te ofrecemos en este día son una forma de mantenernos enfocados en ti, quien traes a nuestra vida esperanza, amor y compasión. Mientras los israelitas miraban a una serpiente en una asta para sanar, nosotros miramos a nuestro Salvador en la cruz. En el santo nombre de Jesús el Mesías, oramos. Amén. Cantemos ahora, mis hermanos, al Calvario solo Jesús ascendió, número 295 de los himnarios metodistas. Cantemos, mis hermanos. La estrofa y el coro con la melodía con nuestro hermano Neftalí. Este es un himno para mí relativamente nuevo, para algunos quizás no, pero vamos a escucharlo para que podamos apreciarlo mejor y podamos cantar juntos. Adelante. Hermanos, antes de tener el envío y bendición, solo unos avisos. Primeramente, informarles, hermanos, sobre los resultados de esta evaluación de los capítulos del 1 al 11 de Ezequiel. Gracias a Dios por la participación de aquellas hermanas, de nuestras hermanas que así lo han podido hacer, y les seguimos invitando para que también usted se pueda sumar a esto que estamos haciendo para dar seguimiento a lo que estamos estudiando del libro del profeta Ezequiel. Así es que, hermanos, les informamos que de acuerdo a este cuestionario que se aplicó, en tercer lugar fue nuestra hermana Natalie, quien ha quedado en esta posición. En segundo lugar, nuestra hermana Zipatli Campos. Y en primer lugar, nuestra hermana Erika Cárdenas. Les felicitamos a nuestras hermanas y vuelvo a repetir, hermanos, les invitamos para que usted también se pueda integrar a esto que estamos llevando a cabo los domingos, cada 15 días, para que así vayamos afirmando lo que aprendemos. Por otro lado, hermanos, ya nuevamente estamos integrándonos
realizando los cultos aquí en el santuario, en el templo. Gracias a Dios por ello, y pues hermanos, que Dios nos siga ayudando para que de esta manera podamos seguir creciendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, vamos a tener el envío y bendición de manera alternada. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Al salir de este lugar, recuerda que eres la comunidad de Dios en el mundo. El amor de Dios perdura para siempre. Al salir de este lugar, recuerda que estás vivo con Cristo. La luz de Cristo brilla en las sombras más profundas. Al salir de este lugar, recuerda los regalos que Dios te ofrece. El Espíritu nos llena de buenas obras para realizar y canciones alegres para cantar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a tener un momento de oración personal mientras escuchamos este postludio y así terminamos nuestro culto. Oremos.